Eiichiro Oda es un gran escritor de manga. Sabe cómo organizar su obra y darnos enormes sorpresas, sembrando misterios interesantes que luego responde de formas inesperadas, a veces mucho tiempo después de su introducción. No estoy seguro qué tanto sabe Oda sobre las teorías y las reacciones de su público, pero a veces hay momentos en los que parecería que está jugándonos una broma, ya sea tomando teorías populares de la gente y haciendo burla de ellas, o bien dándonos un giro que nos causa gracia o incluso frustración a través de sus propios personajes. La suscriptora Carmen Aguilar en un comentario me sugirió que hiciera un video sobre las veces que Oda ha troleado al fandom, así que aquí vamos. 8 veces que parecería que Oda nos troleó, ya sea sembrando la idea de teorías falsas o dándonos pistas que no llevaron a donde creíamos. Personalmente, cuando pasan este tipo de momentos me imagino a Oda riéndose en su escritorio. Voy a mencionar los puntos en orden de aparición de la historia, de manera que solamente los últimos 2 tendrán información que no ha salido aún en el anime. Yo daré el aviso en su momento, así que todos pueden continuar en el video sin temor a recibir spoilers. Todo fan de One Piece conoce el concepto de las no muertes, personajes que sacrificaron sus vidas para proteger a otros, o bien para contribuir a una causa mayor. Los espectadores sufrimos su pérdida, para que luego aparezcan más tarde inexplicablemente. Probablemente la primera no muerte de la historia es Merry, quien parecía haber sido eliminado por Kuro, pero al final solo recibió una herida que lo desmayó por un rato. Para el primer puesto de este video, sin embargo, quiero mencionar una no muerte en particular, que parece que Oda diseñó específicamente para hacer broma de este concepto. Ya para cuando hayamos llegado a la saga de Skypiea, conocíamos una buena cantidad de no muertes, siendo Pell durante la guerra de Arabasta la más icónica de todas tal vez, por ser absolutamente imposible de suceder, y porque tuvo una escena muy emotiva, que al final pues no terminó en nada. Pagaya, el padre de Konis, se sacrificó en el capítulo 272 del manga. Luego de escuchar el plan de Enel de destruir toda la isla, arrojó a Konis para que no recibiera su ataque y pudiera ir a alertar a todos. Él, junto con el guardia que le contó esta información, fueron impactados por un poderoso El Thor. En el capítulo 300 en el manga, cuando Zoro le pregunta a Konis por su padre, ella les cuenta a los sombreros de paja cómo Pagaya se sacrificó para protegerla. Todos se muestran impactados y precisamente Pagaya aparece detrás de ellos. No nos dice cómo fue que sobrevivió, solo nos cuenta que cayó al Mar Blanco y fue rescatado por gente que estaba huyendo, lo cual hace esta no muerte todavía más increíble, pues no solamente recibió un El Thor de lleno, sino que además cayó 3000 metros, que es la distancia entre el Mar Blanco y el Mar Blanco. A diferencia de otras no muertes, la de Pagaya abiertamente se nos revela en una escena cómica, y creo que Oda lo hizo a propósito, pues ya tenía una fama de no matar a ningún personaje, de manera que, ¿por qué no?, aprovechó para hacer una broma de ello. Cuando un Mugiwara se une a la tripulación, se nos suele mostrar algo de su pasado, pero el de Sanji desde mucho atrás parecía esconder un misterio más grande. Él no es del East Blue, sino del North Blue, y esto daba pie a muchas teorías con respecto a su verdadero origen, pues de su historia del arco del Baratie quedaron dudas, como por ejemplo quiénes eran sus padres y cómo terminó en el barco en donde lo encontró Zeph. Para el segundo puesto hubo un punto de la historia en donde parecía que íbamos a aprender más sobre el pasado de Sanji. Al comienzo del arco de Shabondi, un grupo de secuestradores tienen a Hachi y Konis le pide ayuda a los Mugiwara. Su líder, Duval, dice tener una razón para odiar a uno de ellos, a Sanji. Como este personaje era nuevo, uno podía pensar que su odio viene de algún momento del pasado, antes de que él se volviera Mugiwara. En el capítulo 494 del manga, Luffy puede ver por un momento el rostro de Duval detrás de su casco y dice muy seriamente: vi lo que hay debajo de la máscara, les mostraré, es un rostro familiar. Esto por supuesto genera anticipación, ¿quién será este tipo? Y al final del mismo capítulo vemos que es nada más y nada menos que alguien idéntico al cartel de recompensa mal dibujado de Sanji. Es un momento transitorio, un misterio que se planteó y se resolvió en el mismo capítulo, pero uno que seguramente se quedó en la mente de muchos y nos recuerda que no todos los misterios de One Piece son serios y trascendentes. A veces Oda solamente quiere sacarnos una carcajada. En el tercer lugar está una escena bastante más reciente, del arco de Wano. Gracias al tema de las no muertes, es natural que los fans a veces dudemos cuando vemos a un personaje pasar a mejor vida.
Kozuki Oden no fue la excepción y algunos tenían teorías sobre cómo pudo haber sobrevivido. A pesar de que Oda nos dejó bien en claro que los viajes al pasado son imposibles, algunas de ellas precisamente incluían este elemento argumental. En el capítulo 1007 del manga de pronto se aparece el mismísimo Oden frente a los vainas rojas, y recuerdo bien cómo las teorías comenzaron a surgir. Muchos, yo incluido, no comprábamos la idea y especulamos que era alguna copia causada por algún usuario de Fruta del Diablo. Pero para otros la idea de que era Oden que viajó con el poder de su esposa Toki tenía sentido. Es más, en el capítulo siguiente, el 1008, ese Oden dijo precisamente eso, que fue enviado con el poder de Toki. Todos los vainas se fueron de lleno con la idea, pero es Ashura Doji quien les advierte que lo que están escuchando no tiene ningún sentido, pues Toki dijo explícitamente que solo se puede viajar al futuro. Ashura Doji le dice a Kinemon que abra los ojos y entonces le da un puñetazo. Casi como Oda dándole el puñetazo a todos los fans que especulaban sobre viajes al pasado, aun y cuando él dejó bien claras las reglas. Es más, al día de hoy sigue habiendo gente que cree que los viajes al pasado en One Piece son posibles. Así que quizá Oda regrese para darles un puñetazo otra vez con un troleo nuevo. Vamos al cuarto puesto y este es uno que quizá no le cause gracia a muchos, como los casos anteriores. Este no es un capítulo específico, sino más bien abarca varios, y también SBS. Estoy hablando de todo el asunto sobre el linaje de Zoro y su relación con Wano. Desde mucho tiempo atrás todos esperábamos que si llegábamos a visitar el país de los samuráis, Zoro tendría bastante desarrollo. Después de todo, su pelea con el zombie de Ryuma fue genial, y en vida se parecía bastante a Zoro según lo vimos en el One Shot Monsters que Oda publicó incluso antes que One Piece. De manera que cuando llegamos a Wano y Oda nos introduce al personaje de Shimotsuki Ushimaru, muchos creían que él iba a ser el padre de Zoro. En el SBS del volumen 96 del manga, Oda había dado una pista de que tal vez Zoro tenía que ver con los Shimotsuki, para luego presentarnos a un personaje muy parecido a él. Aunque la cronología no ponía fácil pensar que Ushimaru era padre de Zoro, no era completamente imposible. En el SBS del volumen 101, Oda desmiente que Ushimaru es padre de Zoro, pero enfatiza en que sí se parecen. Y en el capítulo 1023 añade más a la duda, pues se nos dice que Ryuma también era un samurái de un solo ojo muy parecido a Zoro. Todo indicaba que habría una gran revelación, pero no. En el SBS del volumen 105, Oda simplemente nos cuenta que sí, Zoro tiene ascendencia Shimotsuki, pero el impacto de esto en la historia fue nulo. Zoro nunca se enteró de su linaje, ni tuvo algún momento en particular en Wano en donde este dato tuviera importancia. Esto resultó bastante extraño y muchos fans quedaron inconformes por la resolución del misterio, aunque aquí no me parece que Oda quisiera burlarse de la gente, sino que creo que realmente pensaba escribir algo interesante pero no le quedó espacio. Wano fue un arco que de hecho se sintió en su final algo extraño, con líneas argumentales incompletas a las que les faltaron algunas escenas, mientras que sobraron algunas otras. Sea como sea, el tema de la revelación del linaje de Zoro fue decepcionante para muchos, pues se había planteado como algo que sería más importante de lo que fue. Oda sabe que los fans de One Piece amamos los misterios que nos presenta, y que nos morimos por saber cosas. De manera que me parece que a veces juega con eso. Hace ver como si está a punto de darnos una revelación y luego nos la niega. Hay varias instancias de esto, pero para el quinto lugar quiero resaltar una. También del arco de Wano, en el capítulo 1056. Robin les menciona a los Mugiwara que Plutón está debajo del país, y le pregunta a Luffy si le interesa el arma, pero él contesta que no. Cuando Sukiyaki mencionó que Plutón estaba todavía más abajo que el Road Poneglyph, pensé que al fin era momento de revelar este misterio que lleva desde la saga de Arabasta. Tengan en cuenta que Plutón fue mencionado por primera vez en el 2001, hace 24 años. Hay gente que nació en ese momento y ya tiene un título universitario. Y aún así, Oda nos niega la oportunidad de ver el arma ancestral. ¿Cuánto más tenemos que esperar? El desinterés de Luffy por el tema para mí es una forma de contrastarlo con nosotros los fans que nos morimos por saber las respuestas. En sexto lugar, siguiendo en Wano, está un par de momentos que, aunque particularmente a mí no me fueron muy trascendentes, para algunos fue el fin del mundo. Y es que creo que en todo lo que llevo en el fandom de One Piece, tal vez la única discusión que creo que se compara al eterno conflicto entre fans de Zoro contra fans de Sanji es la pregunta: ¿Carrot o Yamato? ¿Quién será la nueva Nakama de los sombreros de paja?
La gente realmente se apasionaba por este tema. Querían ver que terminara Wano para conocer la verdad. Carrot ya había tenido una aventura con los Mugiwara en Totoland. Yamato quería salir a conocer el mundo. Y cuando llegó el momento, la nueva Nakama fue... nadie. Ninguna. Carrot inesperadamente fue elegida como la nueva líder de los Minks. Y Yamato decidió que si quería ser como Oden, entonces antes de conocer el mundo, primero debía conocer bien su propio país. La frustración de algunos fue tal que incluso al día de hoy siguen esperando que eventualmente Yamato se una a la tripulación del Zoni. Otros especulaban que Carrot se infiltró al barco escondida en un barril. Pobres almas en desgracia. A partir de este momento voy a comenzar a hablar de información que aún no aparece en el anime. Así que, si no lees el manga, a pesar de que no diré nada particularmente reciente, sí es un spoiler, por lo que puedes pausar el video en este momento si así lo deseas. Uno de los puntos fundamentales del arco de Egghead vino cuando al final del capítulo 1108 comienza una transmisión de Vegapunk que dice: "Atención mundo, este es el Dr. Vegapunk, el genio científico más humilde y más grande del mundo. Estoy seguro que este mensaje será un shock para ustedes, pero quédense conmigo. Estoy a punto de contarles la verdad sobre nuestro mundo". La expectativa fue enorme. ¿Qué nos iba a decir Vegapunk en el siguiente capítulo? Clover ya nos había contado algo del siglo vacío, pero fue interrumpido. ¿Ahora al fin conoceríamos el nombre del reino antiguo? ¿La verdad detrás de Joy Boy? ¿La existencia de Imu? El capítulo 1109 prometía ser uno de los más importantes de todo One Piece. Cuando llegamos a él, sin embargo, Vegapunk decide que va a tomarse un tiempo para que la gente vaya llegando como si fuera un streamer queriendo juntar público. 10 minutos fue el plazo determinado y por mientras se ponen a hacerse un café. Ni siquiera de cafetera, un vil café soluble. La osadía de Oda de causar tal emoción para luego salir con eso quizás se vio mitigada en parte porque al final de ese capítulo Saturn invoca al resto del Gorosei y la escena es genial, pero yo nunca lo olvidé. El Vega Café es desde mi punto de vista uno de los troleos más grandes en la historia de One Piece. Oda sabe lo ansiosos que estamos por saber sobre el siglo vacío y es más, aunque Vegapunk dijo cosas interesantes, el nombre del reino antiguo y el secreto del clan de la D quedaron fuera, pues parte del mensaje se perdió. Sé que algún día sabremos la verdad, pero eso jamás me quitará la sensación de haber sido troleado después de leer el capítulo 1109. Vamos a terminar con algo gracioso, pues el comienzo del arco de Elbaf fue bastante enigmático. Aparecimos en un castillo de Legos y nadie sabía bien qué estaba pasando. Pero antes de eso, los sombreros de paja habían tomado una bebida llamada el Hada Verde, que causa alucinaciones. Muchos creían que de alguna manera esa bebida tenía que ver con lo que estaba sucediendo. Nami y Usopp también especularon sobre eso en el capítulo 1127, y mientras eran perseguidos por un enorme gato, Usopp dice: "Probablemente todo esto es una ilusión", y en la siguiente escena es mandado a volar por un poderoso zarpazo del gato. La cara que pone Nami es inolvidable y de nuevo, así como con el Oden viajero del tiempo, Oda le da una cachetada a las teorías. La idea de las alucinaciones era tan discutida que el golpe de Usopp lo sentimos todos. Me gustaría preguntarle a Oda si realmente él estaba enterado de esas teorías y puso la escena para hacer burla o solamente fue una coincidencia. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Cuéntame en los comentarios, en qué momentos te has sentido troleado por Oda, para bien o para mal. Además, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas mis videos nuevos sobre One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Netamita, Tiago Suárez, Juan, Cosas V, Brian Kirsinger, Edgar, Eldial Caprio, Juanini, Adro, Ángel Salazar, Saidaino HBS, Helic, Gabriel Peña, X, Cervantes 07, Mugiwara 56, González de Mario, Luciano Segovia, Miguel Pérez, José Román, Rob Maverick Rodas, Lucas Núñez, Furia de Roja, Juan Capó, Man, Bel, Edgar Torres, Seisus, Ryomojiro, Víctor Miguel, Hana Hananomi, Federico Juárez, Reiner Derretido, David Nightraid, Miau Mastery, Gonzalo Cazorla, Anca Nirvana, Jorge Quero, Renato González, BC Belmont, Jere González, Carlos Palomino, Carlos González, Shaggy de Lazo, Jordi Plana, Andrés Soto, Starnik, Léeme la Mente, Pierrot, Omar, Guata Contreste, Cocoto, Dindón, Julián, Cristian, CNF, Sander, Max Vallejos, Laura Alejandra de Silva, Soyadix, Juan Francisco, Miguel Cruz, John Beal, De Gozaru, Mr. Don Lufito, Versos Legendarios, EM, Julio César García García, René Zúñiga, Midra, Israel García, Sebastián Fernando Mendoza, Akarin y Benjamín Bustos. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace de
de la descripción si quieres formar parte de los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final, nos vemos en el próximo video.